Una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición. Por naturaleza, estaríamos hablando de una sociedad injusta. Buenas noches. Estoy aquí ante ustedes para manifestar algunas ideas con respecto a la situación de la corrupción en México, nuestro país. Quizá ustedes hayan escuchado términos como tráfico de influencias, fraude, soborno, colusiones, entre otras. Todos hemos sabido recientemente noticias que nos dan tristeza. La Casa Blanca, por ejemplo, el Tren México-Querétaro, o la empresa española OHL, por mencionar algunos. Son casos claros y extremos de corrupción, de la corrupción que vivimos en nuestro país. Sin embargo, ¿estaremos condenados a vivir para siempre con este cáncer de la sociedad? ¿Cuánto más tendremos que estar batallando con esta situación, que no nos deja progresar como nación ni como personas? Considero que lo importante, primero, es conocerla, diagnosticarla, saber cómo es, para poder enfrentarla y buscar las posibilidades de salir avantes. México ocupa el lugar 65 en el índice de transparencia. En otros estudios ha ocupado el lugar 40 de un total de 43 países. Esto le ha costado a México pérdidas millonarias equivalentes al 9% del Producto Interno Bruto. Son cantidades exorbitantes. Ese es el precio de la corrupción en nuestro país. Es lamentable y es triste que los esfuerzos de las personas que más tienen sean nulo, mientras la batalla diaria y cotidiana de los más pobres sean los que estén abasteciendo y alimentando la situación de nuestro país. La corrupción no es exclusiva de los gobiernos ni de las instituciones. Lamentablemente, este mal está enraizado y muy profundamente en ámbitos como la medicina, el deporte, la política, la cultura, lo financiero. Entonces, ¿quiere decir que es parte de la naturaleza humana? ¿O es exclusiva de los mexicanos? No lo creo. Si así fuera, entonces ¿por qué hay sociedades más corruptas que otras? ¿Estará en los genes de las personas? No lo creo, porque si así fuera, no tendría caso emprender una lucha contra ella. Sería pretender crear seres humanos sin manos, sin orejas, sin ojos. Sin embargo, ¿qué nos mueve? ¿Por qué el ser humano es víctima y a la vez promotor de esta corrupción? Quizá para esto tengamos que indagar en los roles que ha tenido esta práctica a lo largo de la historia de nuestro país. Podríamos trasladarnos sin intención de hacer un diagnóstico radiográfico de esa situación a los tiempos de la colonia, en la que los españoles dominaban e imponían sus leyes a las personas nativas de esta nación. Leyes injustas que por naturaleza, para poder sobrevivir, tenían que violarse. Era una necesidad de las personas vivir al margen de la ley, sin considerar si son justas o injustas. A final de cuentas, eso es corrupción. Quizá más adelante, en el marco jurídico que implementó Benito Juárez, se puedan empezar a visualizar aspectos jurídicos que den giro y que le den estabilidad a nuestra nación. Sin embargo, las prácticas de corrupción han mutado y persistieron por la misma necesidad de sobrevivir, por la necesidad de alimentación, la necesidad de tener una vida digna, cuando no se tienen aún así las condiciones para hacerlo. Lo más lógico y lo más natural es vivir al margen de la ley, vivir como cada quien quiera y pueda vivir.
Entonces así, la victoria sería gradual, mas no factible. No sería una victoria total porque conforme avanza la historia, las prácticas se van modificando. Sin embargo, aún así yo pienso que se le puede dar la pelea a este síndrome de la sociedad. ¿Por qué se genera la práctica de la corrupción en México? Tiene muchas facetas, tiene muchas causas. Unas de ellas pudiéramos mencionar un sistema jurídico absurdo, sanciones grandes para males pequeños. Podríamos mencionar castigos severos para prácticas o delitos menores, mientras hay millonarios delincuentes huyendo y evadiendo la ley, que no es prácticamente para todos, sino para los más débiles. Tenemos una impartición de justicia viciada, situaciones en las que los ministerios públicos, en lugar de preferir aplicar la ley, prefieren salir por el lado amable, buscar la negociación entre las personas. Tenemos un deterioro económico en nuestro país que impide que las personas se apeguen a la ley porque lo que más les interesa es sobrevivir. Tenemos también que la vida honrada de las personas no se puede llevar a la práctica porque las instituciones están viciadas. No hay un orden establecido para la armonía en la sociedad. Sin embargo, yo pienso que podemos darle la batalla a este malestar. ¿De qué manera? Tiene que hacerse a partir de una radiografía, de un conocimiento pleno y total de las causas que originan esta situación. Yo pienso que si la corrupción invade todos los sectores de la población, más allá de cualquier otro, por ahí se le tiene que atacar y desde todos los frentes. Tiene que haber una estrategia y esa estrategia tiene que partir de las cabezas, de las instituciones, del gobierno. Pero también tiene que haber un espíritu de legalidad. Un espíritu de legalidad que se manifieste a través de decir, las leyes son iguales y todas para todos, sin menospreciar y sin favoritismos de ninguna clase. En ese sentido, considero que se tienen que aplicar leyes más severas. Leyes que sean estrictas ante las sanciones que se pretenden dar a los secuestros, al narcotráfico, a los asesinatos, a las tratas de personas, al tráfico de órganos. Si hay leyes más severas, difícilmente los delincuentes podrán atreverse a enfrentarlas. Propongo que haya más vigilancia en la impartición de la justicia, que se creen organismos que puedan vigilar y sancionar precisamente a los que imparten la justicia. Pero para acabar con la pobreza y un aspecto que influye mucho en la corrupción, propongo que el gobierno implemente programas gubernamentales de recuperación económica, que se anime a invertirle al campo, que se atreva a mejorar las condiciones de los servicios con los que contamos, que sea capaz de generar empleo para promover la riqueza de nuestro país y que habiendo estabilidad económica, las personas no tengan la necesidad de verse favorecidas por la corrupción. Un aspecto importante es democratizar los grupos del poder. Lamentablemente, la perpetuidad en el gobierno es uno de los principales elementos que han favorecido la corrupción. Es así en nuestro país. El grupo en el poder son los mismos y siguen teniendo las mismas prácticas. Aún así,
hay la esperanza de acabar con esto. También podemos promover ideales de nación, ideales colectivos, en el que las personas nos cuidemos unas a otras, en las que promovamos actitudes en contra de la corrupción. Que si tiras basura, tienes la sanción merecedora. Que si lavas tu auto o las paredes de tu casa con la manguera, sea un motivo para que tu vecino te ayude en ese aspecto, si no es con una represión, por lo menos un consejo. Pero sobre todo, que nuestras autoridades pregonen con el ejemplo. Que sean sometidos a exámenes psicológicos, que sean sometidos a test de confidencialidad, de fidelidad, que puedan predicar y que se hagan estudios de su vida digna, de su vida llena de rectitud en su actuar. Yo pienso que de esta manera podríamos acabar con este malestar. Si no totalmente, por lo menos ayudaríamos o contribuiríamos a disminuirlo gradual y paulatinamente. Es en ese sentido que yo propongo que las autoridades, junto con la sociedad, tenemos un compromiso muy amplio para terminar con este malestar. Debemos empezar por la cabeza. Ellos van a dirigir las acciones que nosotros como sociedad tenemos que emprender. Y así, todos unidos, bajo la misma consigna de la justicia, la igualdad y la no discriminación de la sociedad, acabemos con este cáncer de la sociedad. Muchas gracias.